Saludos señores, ¿qué tal están? Espero que se encuentren bastante bien. En esta ocasión quiero hacer un esfuerzo especial por intentar transmitir por qué es que Bitcoin es tan importante para cada uno de nosotros. Y no solamente se trata de ganar algunos dólares invirtiendo en Bitcoin, va mucho más allá de eso. Se ha convertido en una necesidad. El sistema financiero en el que estamos viviendo está roto, no funciona y necesitamos una solución. Y no quiero sonar sectario, pero Bitcoin es esa solución y justamente en este video quiero justificar por qué creo que lo es. De modo que si este video es de tu agrado, te pediría que por favor le dieras un like para de esa forma distribuir este conocimiento a más personas. Y vamos a iniciar con la famosa frase de que Bitcoin es una protección contra la inflación, porque lo es. Sin embargo, no es tan sencillo, debemos entender cómo es que esto funciona, porque puede surgir la pregunta: ¿por qué cayó de precio cuando aumentó la inflación? Quizá recuerden que en el año 2020 Estados Unidos comienza a imprimir una gran cantidad de dinero y aunado a esto, otros factores macroeconómicos también contribuyeron a que aumentara la inflación. Los precios de bienes y servicios aumentaron muchísimo. Y por supuesto esto no fue algo que ocurriera aisladamente en Estados Unidos, esto fue un problema global. Y todavía estamos sufriendo las consecuencias de todo esto. De modo que justo en ese periodo, entre 2020 y 2022, Bitcoin pasa de costar $69,000 a $15,000. Y justo por eso es que esta pregunta es válida. ¿Por qué caería Bitcoin en un ambiente inflacionario si se supone que es una protección contra esto? Entonces, algo que podríamos mencionar es que si tenemos un horizonte lo suficientemente grande para ver cómo es que Bitcoin se ha comportado a lo largo de los años y no únicamente en los últimos 2-3 años, Bitcoin siempre termina venciendo a la inflación y no toca puntos mínimos de ciclos anteriores. Su trayectoria es ir al alza. Por supuesto, es normal que tengamos correcciones, especialmente después de fases de manía, en donde Bitcoin está aumentando rápidamente de precio, lo cual invita a más inversores a venir al mercado, lo cual aumenta todavía más el precio. Y bueno, esto es algo que no puede ocurrir a perpetuidad. En algún momento Bitcoin tiene que corregir. Así es como funcionan los mercados y es algo perfectamente normal. Sin embargo, esto no quiere decir que Bitcoin esté perdiendo contra la inflación. Reitero, si tenemos un horizonte lo suficientemente grande, Bitcoin siempre la termina venciendo y por bastante. De modo que no es lo mismo ser meramente una protección contra la inflación, que Bitcoin mantiene su valor más o menos al paso de la inflación, a ser la solución contra la inflación. Sin embargo, hay algunas cosas que debemos tener bien en claro. Nadie puede refugiarse en algo que no entiende. Y podemos decir que en el año 2023 la gran mayoría de personas, incluso aquellas que están metidas en el mundo cripto, no entienden qué es Bitcoin y por qué es importante. Carecen de un entendimiento fundamental de él. Y por tanto, nadie se va a refugiar en un ambiente de alta inflación en algo que no entiendes, como Bitcoin. Se calcula que aproximadamente el 1% de la población tiene algún tipo de exposición a Bitcoin. Probablemente es mucho menos que esto, quizás sea 0.5%, pero podemos asegurar que a pesar de que tienen Bitcoin, muy probablemente la gran mayoría de estas personas no saben en realidad cómo es que funciona. Lo tienen más motivadas por un incentivo de ganar dinero, por supuesto, como la gran mayoría de nosotros llegamos a este mundo. En mi caso, yo me topé con Bitcoin para operarlo, para hacer trading con Bitcoin, ganar dólares con él. No me interesa los fundamentales de Bitcoin, realmente lo que quiero es la volatilidad, esos movimientos grandes, esas tendencias de las cuales aprovecharme para ganar dinero. Pero eso no significaba que yo comprendiera qué era Bitcoin. De hecho, es algo que entendí hasta muchísimo tiempo después. Y justamente por eso es que cuando nos encontramos en un periodo de alta inflación,
La gran mayoría de personas no va a decir, vale, Bitcoin es una protección contra la inflación, debo comprarlo. No, la gran mayoría va a vender su Bitcoin, lo cual va a provocar que este baje de precio y se van a ir a otros mercados que consideren más seguros. Van a invertir en el oro, en certificados de la tesorería, etc. De modo que, a pesar de que en estos últimos años hemos experimentado distintos eventos que detonaron la inflación, también debemos reconocer que en el caso del 99% de la población, esto no necesariamente crea una conexión entre Bitcoin y estos eventos. La gran mayoría de personas, cuando van al mercado y ven que todo está más caro, no lo relacionan inmediatamente con Bitcoin. Así que esto es algo que también debemos tener bien en claro. No necesariamente vamos a comprender de manera inmediata por qué Bitcoin es importante. Cada uno tiene sus propios tiempos y su ritmo. De modo que la adopción de Bitcoin irá aumentando en función de la distribución del conocimiento entre la población. Entre más personas comprendan por qué Bitcoin es importante y qué problemas soluciona, la adopción irá incrementando conforme pase el tiempo. De modo que debemos comprender algunas cosas básicas pero muy importantes de Bitcoin. Y quizá uno de los aspectos más fascinantes es esa oferta limitada de Bitcoin de solamente 21 millones, porque es un activo increíblemente escaso. Hay muy poco Bitcoin para cada persona. Si fuéramos a distribuir esos 21 millones entre la población mundial, más o menos a cada persona le tocaría 0.0026 Bitcoin, más o menos. Sin embargo, este número es optimista porque de hecho hemos perdido el acceso a una gran cantidad de Bitcoin. Se calcula que hemos perdido, por accidentes o descuidos de personas que en algún momento tuvieron Bitcoin, de entre 5 a 6 millones a los cuales ya no podemos acceder. Así que esto disminuye todavía más la cantidad de Bitcoin que cada persona podría tener si lo distribuyéramos de manera equitativa. Pero por supuesto, la gran mayoría de Bitcoin que ya se ha minado no se vende, es decir, estas personas no están dispuestas a deshacerse de su Bitcoin, lo cual deja una oferta muy limitada y además solamente queda por minar 1.5 millones de Bitcoin de aquí hasta el año 2140. De modo que conforme la adopción vaya aumentando, probablemente la gente va a pelear únicamente por tener acceso a unos 3-4 millones de Bitcoin. Y con esto nos damos cuenta de lo escaso que es este activo y te puedes sentir privilegiado por tenerlo, incluso si es en pequeñas cantidades. Por supuesto, no quiero que se conformen con tener poco Bitcoin, sino que intenten adquirir tanto como sea posible. Además, Bitcoin también es resistente a censuras. Los gobiernos pueden hacer relativamente poco por evitar que utilices Bitcoin. Y por supuesto, en lo que se refiere a transacciones, no tenemos la necesidad de que alguna entidad, algún gobierno o algún banco tenga que estar verificando nuestras transacciones. Y claro, la gente primero debe reconocer que tenemos un problema. Porque si no lo reconocen, entonces Bitcoin no tiene ningún sentido. Cuando nos damos cuenta de la devaluación de nuestras monedas, por ejemplo, para nosotros que vivimos en países de Latinoamérica, contra el dólar, y cómo a su vez el dólar ha perdido casi el 99% de su poder adquisitivo en los últimos 100 años, imagina eso donde nos deja. La impresión de dinero, la inflación, todos estos factores que disminuyen nuestro poder adquisitivo con cada semana, con cada mes que pasa. Literalmente, si tienes tu dinero debajo del colchón, cada día te haces más pobre. Y ese es el problema que Bitcoin soluciona. Y la gente debe comprender esto primero para poder ver el valor en Bitcoin. Y hemos visto algunos eventos que, por supuesto, como mencionaba hace un momento, quizá mucha gente no lo relaciona inmediatamente. Pero estos eventos, por supuesto, que despiertan en algunas personas estas ideas de que efectivamente Bitcoin puede ser la solución para muchos de estos problemas. Por ejemplo, China prohibió Bitcoin en 2020.
¿Eso impidió que Bitcoin continuara funcionando? No, realmente no. De hecho, poco después de que los mineros salieron de China, el hash rate de Bitcoin tocó máximos históricos tan solo unos meses después. Hemos visto también naciones pequeñas adoptar Bitcoin, como en el caso de El Salvador. La Fed imprimió 5 trillones de dólares, reduciendo de esta forma el poder adquisitivo de su moneda. Rusia fue cortado del sistema SWIFT. Recordamos también la censura a camioneros canadienses en el año 2022, bancos insolventes en 2023. Y todas estas cosas son publicidad gratuita para Bitcoin, porque Bitcoin puede solucionar estos problemas. De modo que conforme estos eventos continúen ocurriendo en el futuro, eso inevitablemente va a hacer que ciertas personas terminen topándose con Bitcoin. Y lo puedo decir de primera mano. Aquí en el canal, en tiempos recientes, recurrentemente me encuentro con argentinos, justamente por el problema tan grande que tienen en su país. Y eso los ha llevado a toparse con Bitcoin y encontrar algo que les puede ser de mucha ayuda. De modo que todas estas cosas juegan un papel importante en que la adopción de Bitcoin continúe a futuro. El comprender cómo funciona y el comprender qué problemas nos ayuda a resolver. Y en los próximos meses se va a cumplir uno de los catalizadores más importantes, que es el halving. ¿En qué consiste el halving? Bueno, los mineros reciben una recompensa por minar Bitcoin y asegurar la red. A día de hoy, estos mineros reciben 6.25 Bitcoin cada 10 minutos, lo cual se traduce en más o menos unos 900 Bitcoin por día. Una vez que ocurre el halving, estas recompensas se van a ver cortadas a la mitad. Así que a día de hoy, suponiendo que Bitcoin tiene un precio de unos $30,000, el mercado debe absorber unos 27 millones en oferta de este Bitcoin nuevo o fresco para poder mantener el precio estable. Pero una vez que venga el próximo halving y solamente se minen 450 Bitcoin al día, ahora el mercado solamente tendrá que absorber 13.5 millones en oferta fresca para mantener el precio estable. Así que esto va a crear un desequilibrio en el mercado, lo cual va a llevar el precio de Bitcoin más alto en el año 2024. Además, los ETFs probablemente se aprueben antes del halving, de modo que vamos a tener menos oferta de Bitcoin en el mercado y más demanda. Esto, por supuesto, debería traducirse en un aumento sustancial en el precio de Bitcoin en el año 2024. De modo que con cada año que pasa, y especialmente en estos halving que ocurren cada 4 años, Bitcoin se vuelve considerablemente más escaso. Y esto ocurre en paralelo mientras los gobiernos continúan imprimiendo dinero, devaluando las monedas. Puede ser que Bitcoin no siempre refleje en su valor todas estas cosas que están ocurriendo, pero es como la gravedad. Tarde o temprano va a terminar reflejando los efectos. Así que estas son mis razones de por qué creo que Bitcoin es una excelente manera de conservar el poder adquisitivo y la solución a la inflación. Pero todo esto va de la mano con tener conocimiento, porque si alguien no entiende Bitcoin ni tampoco comprende su lugar en el mundo, fácilmente va a venderlo cuando este caiga de precio. Y si hace eso, pues claramente no le va a servir para conservar su poder adquisitivo. Es importante tener ese conocimiento, porque cuando veas a Bitcoin en una venta, va a aprovechar para comprar tanto como sea posible y de esa forma deshacerse de su moneda decadente y que cada vez pierde poder adquisitivo. Que tengan un excelente día, espero que les haya gustado este video, nos veremos en el siguiente. Hasta luego.